Pequeña... Ah, esto es obra mía, ¿no? Bueno, nuevamente bienvenidos. Están en la choza de Chuchú. Es parte del folclore de los pueblos que le llamen a los perros, a los gatos, a las bicicletas, a las mismas casas como le dicen al dueño. A mí me tocó Chuchú en la escuela, por eso esto llama la choza de Chuchú. Pero pues sigo contando a diario que soy un afortunado porque a mí me tocó Chuchú. Pero créame, yo estaba al lado de Careplacenta, Caretarro, Abortuemico, Mocoseco, Sapuecaucho, Gato de Techo, Perro Hippie, Trompechucha, Tripamarga. Ya de Culetuerca y Careverca para mí me da pena porque pues son una chapa muy brava. Y vos lo mirabas, vos no conocías una placenta, pero vos te decían, mira Careplacenta, hacé cuenta de una placenta sin conocerla. No sé por qué, pero la gente es como muy certera en eso. Entonces me fue bien con Chuchú, ¿no? En el año de 1991, 12 años después de haberme perdido este paisaje, tiempo que estuve en Bogotá, regresé nuevamente y empecé a mirar en el 91 y empecé a mirar con mucha preocupación que mi pueblo como tal estaba desapareciendo, con sus costumbres, mitos, leyendas, tradiciones, hasta con su propia arquitectura. La gente por aquel entonces había empezado a tumbar esa coquetería de puertas y ventanas con balcones que miraban todos a la plaza para cambiarlos por cortinas de hierro, gracias al auge turístico. Por esa misma época empecé a recoger puertas, ventanas, historias, y hace 25 años que nació mi hijo Nicolás, nació la necesidad de techo. Y empecé a construir algo muy pequeño, pero ya muy convencido que definitivamente yo como artista, ahí está la complementación de tu pregunta, yo como artista tenía un compromiso con mi Santa Elena, y era dejar una herencia cultural, un archivo histórico. La casa la hice respetando la tradición, como hacían los abuelos sus casas, desde principios hasta mediados del siglo pasado. Eran casas muy humildes, frescas, sencillas, tranquilas, bonitas. No gratis decían que las casas se parecían a sus dueños. Aunque los patos de por acá, porque no faltan los patos, dicen que si esta casa se parece al dueño, es una casa muy feita. Yo no tengo la culpa, ya que preguntéle a mi mamá algún susto que tuvo, no sé, pero la verdad no sé, yo no tengo la culpa. Mi trabajo, pues como van a ver aquí, la fotografía en sepia con vestuario antiguo, escribo cuento, poesía, novela, no publico, pero comparto mis escritos, los comparto en tertulias que organizamos acá en la casa. Donde haya un corrillo, ahí estoy, Chuchu, contando un cuento, muchos cuentos. La mayoría me los contaba mi papá, o lo que recuerdo del abuelo. Tallaba la madera, pues ya no me queda tiempo. Escribo, pinto, pues eso es parte de mi... Aquí en el trabajo, en la talla que es de un amigo, aquí lo que hice fue como el dibujo, ¿no? La talla que es de un amigo, la pintura pues sí es mía, ¿no? Tanto en la talla como en la pintura trato de mostrar lo que es, pues digamos, la verdadera historia de Efraín y María, ¿no? El recuerdo apenas de un amor de niños. Hay gente que me dice, Chuchu, vengo del paraíso. Yo le digo, ya me hicieron llorar a Adán, entonces yo no le cuento la otra historia. Entonces, no, es una... María sigue siendo por excelencia, no tanto la obra más traducida y como tal, por derecho propio, más leída del habla hispana. La obra romántica más leída, porque es que es maravillosa. María es maravillosa. Lo que pasa es que en el paraíso a usted recrean la novela, ¿sí? Acá yo te puedo contar como digamos la historia real, ¿sí? Ellos realmente no tienen siquiera por qué llegar a enamorarse. María llega muy niña a la casa cuando ya Jorge Isaac, 1854, ya tiene 17. Y hay algo que maquilla mucho Jorge Isaac, ¿no? Y es que él niega la condición de esclavista de su padre. En el año de 1854, cuando Jorge Enrique compra la Casa de la Sierra, hoy en día la Hacienda del Paraíso, en aquel entonces el poder económico se medía gracias a la cantidad de esclavos o de tierras que se tenían. Don Jorge Enrique era de los que más tenía, tanto esclavos como tierras. Eran casi 12.000 hectáreas que bajaban desde el Paraíso, por aquí pasaban sus tierras, casi hasta llegar a Palmira, pasando por un ingenio al que le llama Manuela, en homenaje a su esposa, Manuela Ferrer de Escarpeta. Al lado de esta estaba la Rita, la Concesión, la Gertrudis, entre otras tantas con los nombres de sus hijos, cada una mínima con un trapiche, movidas todas por la sangre y el sudor de los esclavos. En el año de 1858, 4 añitos después, la misma Casa de la Sierra le es rematada por deudas de juego. Se cree pues que él apostaba sus haciendas como casitas de pesebre. Entonces Jorge Isaac no hereda sino deudas, pero empieza una vida que definitivamente, miren, a pesar de que les estoy hablando del que creo es uno de los hijos más ilustres de este Valle del Cauca, Jorge Isaac no quiso volver a saber de su Cali, que un 1 de abril de 1837 lo vio nacer, porque fue perseguido toda su vida.
por el solo delito, entre comillas, de volverse liberal. En aquel entonces los ricos, hacendados, potentados, terratenientes, esclavistas, eran todos godos, conservadores. Él se vuelve liberal y empieza una vida de entrada que ustedes las mujeres tienen que agradecerle. Es el primero, por cronología, por lógica, mucho antes que Rojas Pinilla o López Pumarejo. Es el primero, mire, es el primero que empieza a hablar del derecho a la mujer al lado del hombre, ¿sí? A compartir sus mismos derechos, o sea, a la igualdad entre hombres y mujeres. Es el primero que empieza a hablar, el primero que habla de que ustedes tienen que sufragar, que ustedes tienen que votar, tienen que participar, tienen que elegir también. Es el fundador de las escuelas básicas primarias, a pie, su biógrafo lo dice así, a pie él recorrió lo que cuando era Valle y Contó, cuando el Valle del Cauca prácticamente Valle de Contó, llamaban, cuando era Cauca y Valle eran uno solo, él camina todo eso fundando escuelas, él lo hace. Fue gobernador de Antioquia por muy poquitos días, pero lo fue. De hecho, uno de los libros más importantes de Antioquia lo escribió Jorge Isaacs, La Revolución Radical de Antioquia. Fue cónsul de Colombia en Chile como por 3 años, estuvo en 2 guerras civiles, hasta llegó a contar que por allá en una excavación había encontrado el eslabón perdido. Era un loco caminante. Murió en Ibagué a la edad de 59 años, enfermo, pobre, y nos hizo el gol, ¿no? Nos cobró la ingratitud, nos cobró nuestra ingratitud y pidió una de sus voluntades, que sus cenizas quedaran en Antioquia, porque hoy en día reposan en el cementerio de San Pedro, ¿sí? Pero hay algo que dice que el mundo es de los locos, ¿no? Cuando escuchas que el mundo es de los locos es porque verdaderamente la locura como que algo bueno tiene que tener. En el año de 1999 con mi amigo el Guajiro diseñamos, yo hice prácticamente el diseño, hicimos un Jorge Isaacs de 16 metros de alto y bajo el verdadero significado del juego, que es vida, luz, renovación, lo prendimos y miren, puedo contar que soy el único que tiene las cenizas de Jorge Isaacs. He pensado, o sea, he creído de que nosotros, pues es su voluntad, sí, la voluntad es, pues, la última voluntad, como se dice, es bien respetable, pero yo pienso de que nosotros en una restauración de memoria, de gratitudes, deberíamos de recuperarlas, ¿no? Igual eso es muy difícil. María sigue siendo hermosa, ¿sí? Ahorita la estoy leyendo por 13ª vez con los niños, y al paraíso hay que ir. El paraíso sigue teniendo esa esencia, ¿sí? Lo que pasa es que el cine mexicano en especial nos convirtió María en una historia cursi de amor. Vos te ves María en cine, estás pendiente, acuerdas, te toca llorar. Cuando realmente María es mucho más importante por su contenido social, político, religioso. El solo estilo costumbrista en el que está escrita la obra es para saborearse leyéndola. María es definitivamente otro cuento, hay que leerla. Ahorita ya empecé, estoy grabándola para que la gente la escuche. El que le da pereza leer, que se lea María, ve, que si la escuche, ¿no? Que la escuche. Entonces voy a meterle un fondo como de río, como de agua. Es que otra de las cosas valiosas de María es la fidelidad con la que Jorge Isaacs te describe la flora, la fauna, el paisaje de aquel entonces. Es única la descripción que la hace. No gratis, y pues aprovecho para contarles. Hace 12 años estuve en una película sobre la inmigración de los japoneses al Valle del Cauca en 1929. Hice la dirección de arte, algo de vestuario, foto fija, y mira que me doy cuenta de que los japoneses llegan al Valle del Cauca gracias a María. Ellos se leen María, Yuzo Takeshima, un filólogo, algo así, que está varado en medio de guerras civiles. Le llega María, la traduce y dicen que ellos tienen que venir a conocer. Dicen que definitivamente el valle es un paraíso. La película se llama El sueño del paraíso. En internet deben de encontrarla. Cambiando un poquito de tema, la casa, como van a ver, es una suma de gratitudes. Cada espacio está dedicado a personas que tienen que ver con mi afecto o con el desarrollo del pueblo. Acá está la barbería Don Juanito Villegas, en homenaje al primer barbero que hubo en San Clemente, donde les cuento, me decía mi mamá, le acababan con la idea hasta una vaca, ¿no? Ahí rajaban de todo el mundo, sigan, fuera. Ahí.
¿Por qué no por qué no le hiciste meter a la nevera? ¿Pues eso es usted? Ay, no sé, es muy alcahueta. Yo tratando de dejar esto como que me va a dejar dejarlo ¿Dejándolo mí para solo. quién? Para usted. Sigan, puedan, sigan. Ahí está la foto de don Juanito Villegas. Fue el primer barbero que existió en Santa Elena. ¿Cuál es? Era el sitio, fue el primer de sitio que don yo quise Juan. hacer en Santa Elena. Yo le contaba a la gente que quería hacer un pueblo, que quería hacer como un pueblito. Ah, sí, el pueblito paisa. No, el pueblito vallecaucano. No, que yo quiero, bueno, la gente decía pues que era como que si fuera paisa, ¿no? Murió como de 105 años, levantó una familia de 12 hijos alrededor de este oficio, pues que ya desapareció, ¿no? Ahorita las barberías sí, las barberías son, Muy pocas. sí, no, ya, y ya son de los jóvenes, ¿no?